Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos ubicados en la ciudad de Lynn, Massachusetts. Si quieres conocernos más, puedes entrar a nuestra página web y ahí te va a encontrar también con varios recursos que están disponibles para todo aquel que quiera conocer más de la palabra de Dios y ministerios que tenemos. Así que puedes entrar a www.iglesiacristianarenacer.org. Si tienes alguna pregunta con respecto al estudio bíblico, puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí vamos a estar contestando tus preguntas. ¿Cómo estás captando las señales de los últimos tiempos? Ahí la palabra del Señor nos ha puesto muchas señales y lo interesante del pueblo de Dios es que sabe que en cualquier momento el Señor se lleva a su iglesia y después comenzará un plan que Él ya ha organizado desde la eternidad. Así que nosotros ahí estamos preparados viendo. No significa que todo lo que veamos a nivel apocalíptico es a rajatabla exactamente lo que diga algún versículo de Apocalipsis, pero puede ser que adelante los tiempos, ¿no? Que nos den una señal de lo que va a pasar después, inclusive de cosas que pasen después que la iglesia es arrebatada. Por eso, prestando atención a estos factores, fíjate títulos como estos, ¿no? Que dice, la OTAN advierte de una guerra en toda Europa y los líderes preparan a sus iglesias para hacer frente. Bueno, la verdad es que lo que llama la atención aquí más bien es Europa, porque todo se va a centralizar en Europa en los últimos tiempos. La Biblia habla de 10 reyes que, bueno, tiene que ver con esa estatua de Nabucodonosor, de diferentes materiales, y al final dice que quedaban 10 dedos, que era de hierro con barro cocido, hablando acerca de inestabilidad y tratando de no tener mucha mezcla entre ellos, ¿no? Como lo representan un poco esos materiales. Así que esos 10 dedos dice que son 10 reyes que van a surgir del viejo imperio romano. Por eso decimos Europa, centrado en Europa. Esto no significa que anuncia que viene la tribulación, ¿no? Esto simplemente dice, mire que el mundo se va preparando para que el centro, cuando venga el anticristo, el centro de gobierno del mundo va a ser desde los 10 países europeos que van a tener relación con el viejo imperio romano. Por eso llama la atención en este sentido. Y bueno, también es que a nivel mundial se van preparando las cosas con un epicentro en Israel, ¿no? Bueno, el presidente de Estados Unidos con el primer ministro de Israel, ¿no? Se han reunido para varios temas que muchos de ellos nosotros no sabemos, pero aquí el título es: si las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán fracasan, la opción es la militar. Fíjense que en el título no aparece directamente cuál es la situación particular, pero ya conocemos el trasfondo. Sabemos que muchos de los países que están alrededor de Israel, pues la verdad es que el deseo que tienen es que no exista más Israel. Pero bíblicamente eso no va a ser posible, porque es Dios el que preserva a ese territorio y que tiene un plan con Israel. Una vez que la iglesia es arrebatada, Dios va a trabajar con Israel durante 7 años. Ahí ese tiempo será muy difícil. Jesús dijo gran tribulación, que va a ser terrible la persecución que van a sufrir. La abominación desoladora es el anticristo mismo, los va a perseguir durante ese tiempo hasta que viene el Señor en su segunda venida y se lleva, restaura Israel en ese momento, ¿no? Y va a comenzar un reinado de 1000 años de paz con el Señor. Es algo maravilloso y cada vez que tú lo estudias y lo investigas, no te quieres perder eso y te lo empiezas a imaginar. Va a decir, qué glorioso, eso es lo que anhelo, porque la verdad es, vamos a encontrar un gobierno perfecto, un gobierno donde no hay injusticia social, donde hay prosperidad para todos, donde hay paz para todos, donde el gobierno es justo. ¿Por qué? Porque es una teocracia. Dios gobierna, es Cristo mismo organizando el mundo y con su iglesia, ¿no? Participando de ese gobierno, pues será maravilloso. La verdad es que una bendición será esto. Así que todo esto nos centra en Israel, el epicentro un poco de la historia de Dios. Para Dios el centro del mundo es Israel. Desde ahí es que después las profecías salen y cada vez que decimos el mar, ¿no? Y el mar inmediato es el mar Mediterráneo, donde está justamente allí Israel. Así que consideremos todos esos puntos y todas esas señales que tenemos, ¿no? Añádale a esto
los cambios climáticos, añádele también todo lo que tiene que ver con la intensificación de huracanes, la cantidad de terremotos que hay. Así que todo eso nos está mostrando de que estamos en los últimos tiempos porque el Señor Jesús mismo nos está dando estas señales. Así que estamos preparados. En cualquier momento nos vamos con el Señor y después Dios cumplirá su plan. Así que aquí estamos, ¿no? Estamos aquí muy cerquita del rapto. Aquí hay pasajes que nos hablan de cómo es que el Señor nos libra de la tribulación. Lee 1 Tesalonicenses 1:10. Lee Apocalipsis 3:10 y nos está diciendo de que Él nos librará de la ira venidera. La palabra ira venidera en la Biblia tiene que ver con tribulación. Así que no hay duda que aquí es que el Señor se lleva a sus hijos en el rapto para después traer a este mundo el juicio. Mira que Dios no trae juicio con pecadores y con cristianos y justos mezclado. Dios separa, ¿no? Y se lleva a los justos y trae castigo sobre los injustos. Así es como Dios funciona en su justicia. Así que a partir de ahí aparece lo que serán 7 años de tribulación, el anticristo dominando ese tiempo. El anticristo todavía no ha existido, no ha aparecido. Hay algunos que piensan que esto sucedió en el tiempo de Israel. No es cierto, ¿no? Ha tenido mucha persecución, pero Jesús dijo que la abominación desoladora todavía no ha pasado. Jesús lo dijo, así que créele a Jesús, que el Señor sabe lo que dice porque Él trazó el plan. Así que anticristo, han pasado algunos, entre comillas, anticristos, pero el anticristo que marca lo que dice el libro de Daniel y lo que refleja Apocalipsis con la bestia que sale del mar, pues tiene que ver con el Apocalipsis y presta atención a esos 7 años que sucederán. Con la segunda venida de Cristo, pues ahí se termina esa tribulación y después acontecerá el milenio. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18 y tiene que ver con una posición aquí, en este lugar, casi terminando, aquí está el capítulo 18, casi terminando el tiempo de la tribulación. Y lo vamos a hablar bajo el título que dice, bueno, la caída de la Gran Babilonia, que está en Apocalipsis capítulo 18, ¿no? Así que vamos a estar hablando de ello porque, bueno, justamente aquí se va a mostrar todo lo que tiene que ver con el tiempo del castigo, del juicio de Dios que vendrá sobre esta ciudad. Ahora vamos a ver de qué se trata bien todo lo que estamos diciendo aquí en este pasaje, en este capítulo. Dice Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 y 2, dice, después de esto, dice Juan, acuérdese que Juan es el escritor, el que está viendo toda la profecía y el que redacta y escribe, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Qué maravilloso eso, ¿no? La luz que refleja un solo ángel del Señor, ¿no? Y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cuando tú lees todo esto, es muy difícil encontrar que todo sea literal. Hay algunas cosas que hay que aplicarlas de manera simbólica, porque usted sabe que el tema de la fornicación es el pecado sexual que tiene que ver entre un hombre y una mujer, o peor todavía sería alguna otra situación entre o dos mujeres o dos varones, como es homosexualidad también. Pero aquí no tiene que ver con un pecado de dos personas, tiene que ver con lo que produce esto. Entonces tiene que ver que cuando hablamos de fornicación, hablamos de un pecado que lleva a una intimidad, ¿no? A un conocimiento intenso. Y aquí estamos hablando de esos pactos que ha hecho esta ciudad con muchos reyes, muchos otros países, ¿no? Que tienen contacto justamente con lo que se llama aquí esta Gran Babilonia, ¿no? Así que en el capítulo 17 ya hemos hablado de la caída y la destrucción de la gran ramera, que era la Babilonia, madre de todas las prostitutas, hablando acerca de lo que es las religiones del mundo. Si no lo has visto, pues
vete también a ver el capítulo anterior para estar claro con ese capítulo, ¿no?, que hemos hablado en la clase anterior. Aquí estamos hablando de otra realidad, ¿no?, porque es diferente. Acá estamos hablando no de una Babilonia religiosa, sino de una Babilonia comercial. Por eso no son iguales las dos interpretaciones de los dos capítulos. Aquí hay un cuadro que nos ayuda a entender un poquito la diferencia entre el capítulo 17 de la Gran Ramera y el 18, que es de la Gran Babilonia como ciudad. El 17. Bueno, se habla de la Babilonia mística o la religiosa. ¿Recuerdas la clase anterior cuando hablamos de cómo toda la religión empezó en la vieja ciudad de Babilonia? A partir de ahí entonces todo el mundo se ha contagiado de este pecado de idolatría, ¿no?, y pasa por lo que es la cuestión religiosa. Ahora, el 18 habla más bien de una Babilonia material o materialista, ¿no?, en pactos comerciales, en riqueza, en todo lo que tiene que ver con placer de acuerdo a ese materialismo. Otro punto del capítulo 17 es que se habla de un sistema corrupto y allá estamos hablando de una ciudad condenada, ¿no? Aquí tiene que ver con un sistema religioso y allá tiene que ver con una ciudad que manipula y maneja todo lo que es el mercado. En tercer lugar, un cristianismo apóstata, ¿no?, como también esto se metió dentro de algunas iglesias, de algunas, ¿no?, denominaciones, religiones, y justamente han llevado a que también reciban el juicio de Dios y no se arrepienten, ¿no? La iglesia de la Odisea es un ejemplo. Y en el capítulo 18 estamos hablando de un comercialismo impío. Aquí está el fingimiento religioso y allí está el orgullo mundano. Y aquí el deleite de los reyes de la tierra con la ramera borracha o el misterio de la iglesia de la tierra de Babilonia, que tiene que ver con la religión. Y aquí estamos hablando de gobernantes, mercaderes, que lloran por la destrucción de la Babilonia comercial. Dios traerá justicia y castigo sobre esto que representa Babilonia a nivel comercial, a nivel de la política, el comercio y el gobierno del mundo, enfatizado en lo que son las ganancias deshonestas, lo que es el esclavitud hacia otra persona, lo que es la ganancia desproporcionada, todo esto que es injusticia social, económica y política. Dios traerá un juicio y se acabará con esto para después Dios establecer el reino milenial. Cristo es el centro y no tiene nada que ver ni con el capitalismo ni con el comunismo. Vas a la Biblia y no vas a encontrar que Dios es capitalista. No hay versículos de eso. Y tampoco que Dios es comunista. Estos son formas de política que ha hecho el hombre y esto lo ha llevado a separarse de Dios, a mezclar las cosas, a tener una visión diferente, materialista, de estar peleando unos con otros. Las guerras producen todo esto, o todo esto produce guerras. Es una realidad que, bueno, la hemos vivido hasta aquí, pero no forma parte de lo que Dios pensó desde la eternidad para el ser humano. Dios pensó otra cosa muy diferente a estos sistemas. Por eso la realidad es que Dios traerá un fin para todo esto y establecerá su reino milenial para, bueno, gobernar y disfrutar toda la vida con Cristo. Así que capítulo 17 es una cosa, hablando de la religión, y el 18 tiene que ver con el materialismo, con el comercio, con la política y todo lo que tiene que ver con la finanza, ¿no? Así que finanzas mundiales. Fíjese los aspectos que nos ayudan a distinguir los dos capítulos. En este capítulo 18 dice Juan, cuando hemos leído el primer versículo, después de esto. Al decir después de esto significa que lo anterior ya pasó, así que primero se cumple Apocalipsis 17 con la condenación de la gran ramera. Después de eso, entonces viene lo que va a hacer ahora el capítulo 18, por eso es diferente. Además dice que ve otro ángel venir del cielo. Así que había un ángel que trajo el anuncio de la caída de la gran ramera como religión, ¿no? Ahora viene un ángel diferente anunciando la caída de la ciudad de Babilonia. Así que los nombres que se usan también son diferentes, ¿no? Uno es la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de los abominables idolatrías de la tierra. Toda esa es la frase que usa para el capítulo 17. Y en el 18 se habla de la gran Babilonia, la gran ciudad. Bueno, en la gran ramera
del capítulo 17, va a ser destruida por los 10 reyes que son guiados o amparados o trabajando juntos con el anticristo. Pero en el capítulo 18 vamos a ver que esta ciudad es destruida directamente por Dios. Es diferente la forma de juicio, ¿no? Los reyes de Babilonia, que se van a gozar por destruir a la gran Babilonia, a la gran ramera, porque ellos quieren establecer lo que es la idolatría de el anticristo. Así que es una religión nueva que tiene que ver con el anticristo, y por eso se gozan destruyendo a la anterior. En el capítulo 18 hay tristeza porque la ciudad es destruida. Así que son diferentes también los sentimientos entre uno y otro. Así que aquí el capítulo 18 entonces tiene que ver con ese asiento de gobierno y también de economía de parte del anticristo. Así que cuando comenzamos leyendo, ¿no? El capítulo 18 dice que el ángel dice, ay, 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 ¿no? Ha caído la gran Babilonia. Así que tiene que ver con esto, ¿no? Dice acá que habían sido enriquecidos de la potencia de sus deleites. La palabra deleite aquí en su original significa un lujo desvergonzado, desproporcionado, ¿no? Que ha sido impuesto, que ha sido también hecho con abuso, ¿no? Imposiciones, así que todo esto. A ver, ¿de qué se trata esta ciudad? Bueno, tenemos que comenzar desde el principio, donde se habla acerca de la ciudad de Babilonia, y justamente allí es donde históricamente se habla de la cuna de la civilización antigua. Esa expresión, ¿no? Cuna de la civilización, se refiere a la zona de Mesopotamia, donde se encuentra ubicada entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. A ver si tenemos aquí el mapa. Bueno, aquí está, ¿no? Esta zona es la cuna de la civilización. Todo comenzó aquí, en esta zona. La Biblia dice eso también, así que estamos de acuerdo con esto, ¿no? Así que aquí, Babilonia, aquí mismo, es donde se construye la Torre de Babel. Actualmente, este lugar, ¿no? Donde se han encontrado a través de la arqueología muchos elementos que hablan acerca de las primeras civilizaciones, la escritura, ¿no? Y otros avances que había en ese momento, se han descubierto esto. Entonces, bueno, actualmente esa zona de Babilonia la podemos ubicar aquí, ¿no? Miren, aquí estamos en Babilonia, a ver si esto es actual. Así que yo voy a hacer la línea que marca lo que actualmente sería el país de Irak. Así que todo esto es Irak. Si volvemos para atrás, entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Esto sería Irak. Y aquí se encuentra Babilonia, donde estaba también la Torre de Babel, dentro del territorio que actualmente es Irak. Ahí tienes a Nínive, la tierra de Nimrod, tenés a Ur, a Nippur, y bueno, aquí en este lado ya estamos hablando de Irán. ¿Te acuerdas que justamente una de las cosas que están pasando actualmente es esto de las cuestiones que pudieran tener bueno, un desarrollo atómico peligroso para el mundo desde aquí, ¿no? Sobre todo con Israel. Pero esta es la zona justamente donde aquí se encontraba Babilonia, el inicio de la civilización humana, ¿no? Así que a partir de ahí, entonces decimos que ahí, a orilla del río Éufrates, aquí entonces se han encontrado estas ruinas con esos documentos antiguos que hablan de generaciones pasadas acerca de esta civilización. Bíblicamente, esta ciudad de Babilonia fue fundada por un tal Nimrod, ¿no? Y que a partir de ahí dice que este hombre construyó la Torre de Babel, fue el que dirigió a esta construcción. Así que bueno, a partir de ahí ya todo un poco lo que hemos estudiado, quizás te lo recuerdas, cómo se introduce el gobierno apartado de Dios, cómo aparece la religión, cómo aparece la manipulación, el control, la esclavitud. Todo esto aparece a partir de la ciudad de Babilonia en adelante. Y por eso es que esta ciudad entonces es el centro de lo que había hecho Nimrod. Te lo leo, está en Génesis capítulo 10, versículo 8 y 10. Dice que Cus, ¿no? Estamos hablando de los hijos y nietos de Noé, dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo que se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, la tierra de Sinar.
Babel y Babilonia tienen la misma palabra hebrea, ¿no? En este caso, Babilonia sería la tierra de Babel, ¿no? Y todo comenzó justamente con la construcción de esa torre por parte de Nimrod. Desde allí, con el tiempo, fue desarrollándose, fue ampliándose y fue construyéndose, edificios muy hermosos, a lo cual, muchos han tratado de imaginarse cómo hubiera sido ese territorio, otra vez reconstruyendo desde algunas ruinas que se ven hoy por hoy también en ese lugar. Así que tenemos por ejemplo el National Geographic hace esta visión de lo que podrían llegar a ser los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? En esa época, en la época de Nabucodonosor, pues ahí era muy rica esta ciudad, era fascinante, nadie la iba a superar con sus fortunas y maravillas, así que aquí hay una manera de poder imaginarla. También se dice que tenía una gran muralla con muchas puertas. El historiador Herodoto dice que tenía 100 puertas de bronce sólido con muros de más de 10 metros de altura y tan anchos que podían correr sobre ellos 6 carrozas a la par. Así que bien grande lo que era este muro de protección. Por eso era muy difícil poder destruir a Babilonia. El momento en que lo hicieron fue porque Dios la sentenció, porque Dios mandó el juicio y dijo que iba a ser destruida Babilonia, y además estaban todos celebrando una festividad a sus dioses y se habían emborrachado, así que no había control de la ciudad y los medos y persas pasaron muy rápido y tomaron posesión de todo, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos imaginarla también con esos jardines y toda esta ciudad tan maravillosa de ese tiempo, ¿no? Así que era muy pujante, era algo que la gente quedaba asombrada, ¿no? Ahora, la pregunta es, para los tiempos finales, para la época del anticristo, ¿no? Porque acá se habla de esta Babilonia, ¿será que esta Babilonia será reconstruida? La verdad es que no lo sabemos. Y para ser reconstruida tendríamos que analizar varias cosas, porque por un lado Dios dijo, nunca más se va a volver a construir Babilonia. Entonces hemos entendido de que eso era desde el momento en que el Señor lo dijo que iba a destruir esta ciudad. Pero otros piensan de que, como dice la Escritura, ¿no? En Isaías 13:14 y dice Jeremías 50:51, que será destruida en el día del Señor, y generalmente esta frase también tiene que ver con la tribulación, por eso algunos piensan que a lo mejor va a ser reconstruida también en la época del anticristo, ¿no? Hay muchos que intentaron reconstruir esta ciudad, Saddam Hussein también la quiso reconstruir, pero falló en su intento. La verdad es que Dios la ha sentenciado desde hace muchos años como ciudad. Sin embargo, hay algunos pasajes que nos dicen como que el retorno del sistema de Babilonia va a volver desde ese lugar, ¿no? Vamos a la palabra de Dios en Génesis 10:10, que recuerda que habla de Babel y la tierra de Sinar. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Sinar? Muy bien. Vamos a Zacarías, capítulo 5, desde el capítulo 5 al 11, y dice lo siguiente, esta profecía. Dice, salió aquel ángel que hablaba conmigo, aquí está hablando Zacarías, ¿no? Y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es eso que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una efa, es una medida, ¿no? Que sale de ahí. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. La echó dentro del efa, echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa sobre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esa efa? Y él dijo, para que sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Y atento, que esta profecía se ha dicho después que Babilonia fue destruida. Por eso muchos piensan que, justamente puede ser que se construya otra vez la ciudad de Babilonia, ¿no? Pero recordemos que Dios destruye esta ciudad porque sus pecados habían llegado hasta el cielo. Lo mismo está diciendo aquí también en Apocalipsis, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Ahora, ¿qué representa la ciudad de Babilonia, ¿no? ¿Dónde está? O si es una ciudad, ¿a qué le atribuimos a esta ciudad, ¿no? En primer lugar,
va a haber una ciudad, literalmente hablando, donde el anticristo tendrá el control del mundo. Es decir, necesita un lugar de donde gobernar. Y pensemos que tiene que ser un lugar donde pueda regir todo el mundo, ¿no? Bueno, en ese momento, después que la iglesia es arrebatada, el mundo pedirá a una persona que organice todas las cosas, que haya alguien que se haga cargo, que sea cabeza, ¿no? Por eso es que aquí estarán los 10 reyes de Europa poniéndole al anticristo como el gobernador principal del mundo. Entonces, allí es donde entonces el anticristo necesitará una ciudad. Una ciudad, ¿cuál puede ser? No lo sabemos, ¿no? Pero podemos decir que a lo mejor puede ser una de las actuales. Fíjese lo que sería que una ciudad como esta sea destruida con fuego del cielo. Sería la noticia terrible, una de estas o una de estas, ¿no? Que estamos hablando de, bueno, estas grandes ciudades que tienen que ver con Abu Dhabi, con Dubái y demás, ¿no? Piensen a lo mejor en otra ciudad. ¿Qué pasaría si fuera New York o alguna otra grande, ¿no? Que podamos conocer? Imagínense la catástrofe que sería. Bueno, a ver, ¿dónde le conviene más al anticristo? Pues eso será para el momento de la tribulación. Hoy por hoy podemos especular con muchas ciudades, pero la verdad es que el anticristo va a buscar un punto estratégico donde a él le sirva para gobernar a todo el mundo, no solamente a la parte occidental, sino también a la oriental. Así que no sabemos exactamente cuál va a ser el lugar. Ahora, hay muchos que también han tomado referencia simbólica a la ciudad de Roma, ¿no? La ciudad de Roma, donde está el Vaticano y demás. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el apóstol Pedro, cuando él escribió su carta, en 1 de Pedro 5:13, él se encuentra en Roma escribiendo esta carta, pero él dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. No había una ciudad de Babilonia, no había una iglesia allí, entonces es una manera simbólica de decir me encuentro en Roma, pero lo digo a nivel simbólico para que quizás los romanos, quizás ayudemos a que no haya tanta persecución, ¿no? Y no se den cuenta que estamos aquí. Por eso ese simbolismo con Babilonia es que en ese momento Roma era tan pecaminosa como lo era Babilonia, ¿no? Entonces por eso se habla en ese sentido. Ahora, uno sigue hablando de lo que pudiera llegar a ser, y es una posibilidad que también podría llegar a ser esta ciudad donde a lo mejor el anticristo junto con el falso profeta estén emparentados con esta ciudad para poder dirigir también al mundo. Ahora, puede que también sea reconstruida la ciudad de Babilonia, pues bueno, podemos imaginarla de muchas formas, ¿no? En lo que podría llegar a ser reconstruida. Pero también esto de hablar de Babilonia es la referencia simbólica a lo que es el sistema político económico mundial, ¿no? Y tiene que ver con no solamente una ciudad, tiene que ver con el mundo y sus ciudades, donde todos tienen el mismo sistema capitalista o materialista o comunista, pero todo gira en torno a valores, todo gira en torno a lo que uno puede ganar en detrimento de otro. Y así es como funciona este mundo, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Y todo surge desde Babilonia. Todo comenzó desde Babilonia, porque Dios no estableció el gobierno humano y cómo tendrían que haberse organizado, porque era Dios el que los guiaba y los ayudaba y los conducía. El hombre, después de Nimrod, la Torre de Babel y ahí en Babilonia, empezaron a organizarse de una manera fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas que la verdad es que no tenían nada que ver con el plan de Dios. Por eso es que todo esto Dios va a traer fin, ¿no es cierto?, a este sistema. Cuando seguimos leyendo los versículos siguientes, vemos que hay como un paréntesis donde Dios nos recuerda que este sistema es corrupto, este sistema viene de parte del diablo, ¿no? El diablo es que ha organizado estas cosas para apartarnos de Dios. Dice lo siguiente, capítulo 18, 4 y 5. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, es decir, salgan de Babilonia, dice Dios, no pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que estamos hablando de, ¿qué dijo el Señor? Salid de ella.
¿A qué se refiere con esto? Se refiere a salir del sistema corrupto, salir del sistema que es perverso, ¿no? Los valores de este mundo tú no te los puedes apropiar. No puedes apropiarte de esclavizar a otras personas, pisarle la cabeza a otro para seguir subiendo, ganar dinero a través de sistemas corruptos. Es decir, todo eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el hecho de tomar todas estas cosas como fuente de ganancia y creer que todo eso te va a servir para ser mayormente rico, vas en mal camino. Entonces por eso el Señor nos dice esto. Pero por otro lado, es que también se le habla al pueblo de Israel, ¿no? Que salga de ese lugar, que salga de lo que tiene que ver con aquello que es un sistema corrupto de parte del diablo. Así que este mensaje va para todos los tiempos, incluyendo para los mártires de la tribulación de la época del anticristo, que también, ¿no?, van a pasar esos días de tribulación. Pues también cuidado con ser cómplices de los pecados de Babilonia. Es un mensaje de exhortación también para nosotros hoy. Y valga esto también para unir lo que habíamos hablado el capítulo 17, ¿no? Cuidado con ser cómplices de la religión babilónica que está en todo el mundo, ¿sí? También es esto lo que Dios dice: salgan de allí, porque cuando yo traiga el castigo, voy a traer este castigo para todos los que están unidos aquí. Así que si estás unido de alguna manera con ciertos lazos con la vieja Babilonia, pues vas a recibir la misma retribución de juicio. Así que por eso es salir de ese sistema, salir de esa corrupción para poder buscar a Dios. Fíjese cuántas veces Dios dio esta exhortación en la Biblia. En Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, hablando de Babilonia. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Es decir, se ve que se había metido dentro de Israel también el sistema corrupto de Babilonia. Y por eso había que, dice, quitar, sacar y salir. Aún los que estaban en Babilonia salgan de ahí también, porque Dios iba a traer justicia. Jeremías 58 dice: huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, ¿no? También el Señor se los trajo de vuelta a Israel, ¿no?, sacándolo desde Babilonia, y después fue cuando trajo la destrucción de la ciudad de Babilonia. Dice Jeremías 51:45: salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. También hay pasajes en el Nuevo Testamento donde nos habla de tener cuidado de esos lazos que uno puede unirse, ¿no?, con incrédulos, con injusticia, con corrupción. 2 Corintios 6:14, Efesios 5:11 nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, no podemos coquetear con estas cosas que vienen de parte del diablo, ¿no? A veces son algunas festividades, como el Halloween, por ejemplo, donde tú sabes que los creyentes no vamos por allí, no celebramos estas cosas porque tiene que ver con el diablo mismo, ¿no? Así que así es como uno tiene que cuidarse, ¿no?, y no permitir que se instale Babilonia en nuestro corazón. Que no se instale ese sistema corrompido que usa el diablo para apartar a las personas del Señor. Bueno, seguimos leyendo el versículo 6 hasta el 8, y hay un llamado ahora de parte de Dios para los que van a ejecutar el juicio contra Babilonia. Así que dice lo siguiente del 6 al 8, dice: dadle a ella, es decir, a Babilonia, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, dice, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que le juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Qué tremendo será esto, ¿no? Por eso está diciendo, a ver, en este juicio que va a haber contra la ciudad de Babilonia, dice, le vamos a pagar como ella ha pagado, pero además le vamos a dar el doble de castigo, ¿no? Bueno, esto de dadle tiene que ver con pagar una deuda, o devolver aquello que se le debe, ¿no? Es decir, se le va a dar a Babilonia lo mismo exactamente
que lo que ella merece, porque sus pecados llegaron hasta el mismo Señor y por eso el Señor es el que ahora trae su justicia. Además dice doble, pagadle doble. Hay una referencia en el Antiguo Testamento, es que cuando alguien robaba debía pagar el doble. Éxodo 22 de 4 al 9 dice esto. Así que quizás justamente esto de darle el doble tiene que ver cómo Babilonia había hecho su fortuna, ¿no? Bueno, a través de tratos deshonestos, de robo, de hurto y de engaño, ¿no? Entonces, por eso es que va a traer este juicio Dios, pagándole el doble de lo que ellos han hecho. Hay tres pecados que menciona aquí en este pasaje, ¿no? Uno es el libertinaje. Han vivido en deleites, han vivido de manera disoluta, no han buscado a Dios, han buscado sus propios placeres únicamente, así que ese pecado será ahora sentenciado por parte de Dios. También su orgullo, esa vanidad, ¿no? Dice, yo me he sentado como reina, así que yo hago lo que quiero, ¿no? Y yo soy el centro del mundo. Será castigado también por ese pecado. Y el último es el hedonismo, ¿no? Esto de evitar el sufrimiento, cuando dice, yo no soy viuda y no veré llanto, ¿no? Y todo esto tiene que ver con este mundo, inclusive con el mundo que estamos viviendo, claro, por el materialismo, el hedonismo, el consumismo, el egoísmo. Todo esto nos está hablando de que no tiene nada que ver con el Señor. Dios tiene otra cosa pensada, ¿no? Un plan diferente. Así que en un solo día van a venir todas las plagas sobre la ciudad de Babilonia. Va a ser destruida esta Babilonia comercial, ¿no? De manera repentina, y Dios traerá justamente el castigo sobre ellos. Ahora, a partir de ahora, hay una imagen donde se ve las personas mirando la destrucción de la ciudad, ¿no? Entonces lo va a decir de alguna manera el lamento que va a haber sobre estas ciudades. Así que cuando venga la destrucción de Babilonia, los lamentos estarán allí, por lo menos de parte de tres grandes grupos, que dice aquí. El versículo 9 al 10 dice que son los reyes de la tierra, los gobernantes de otros países, van a decir, wow, qué tremendo este castigo. Dice 9 y 10. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En una hora llegó ese juicio de parte de Dios, claro, y ahora sí los reyes están viendo, los gobernantes, todo lo que tienen tratos comerciales y demás, con esta ciudad que gobernaba el anticristo, pues ahora se ha destruido y claro, ya no queda más tratos comerciales con los demás países, ¿no es cierto? Así que el segundo que se va a lamentar dice que van a ser los comerciantes, justamente, ¿no? Los que han hecho tratados comerciales con Babilonia. Versículo 11 hasta el 17 dice así, los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y alma de los hombres. ¿Qué cosa que se menciona esta lista, ¿no? Que puede ser más exhaustiva todavía, pero en esta lista encontramos que en la misma categoría del oro, piedras preciosas, caballos y demás, también hay, dice, esclavos y alma de los hombres. Es que todo lo que se está mencionado aquí tiene que ver con objetos, ¿no? Que sirven para transacciones comerciales. Es terrible cómo se está manifestando lo que es Babilonia aquí. Dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas costas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Es terrible, ¿no? Todo lo que está mencionando aquí, que en una hora se ha terminado todo esto. Así que fíjense, mercadería de oro, plata, piedras preciosas, son todo cuestiones de lujos,
necesidades, no son necesidades básicas, no son necesidades básicas, justamente, tiene que ver con lo que es el lujo, ¿no? Y todo es por interés propio, ninguno compra más tus mercaderías, ¿no? Y lo terrible es esto, las almas de los hombres, esa crueldad de utilizar a otras personas, ¿no? Y esto ha sido así desde Babilonia hasta el día de hoy, ¿no? Es terrible, quizás hoy vivamos en un país donde no se permite la esclavitud, pero hay gente que trabaja como si fueran esclavos. Le pagan muy poco, nada de lo que merecen y no tienen ninguna compasión sobre estas personas, ¿no? Son como objetos de cambio en lo que son sus transacciones, ¿no? Justamente ahí, terrible. Ahora, no solamente ellos se lamentan, sino también aquellos, bueno, pilotos, no tiene que ver con líneas aéreas, tiene que ver con aquellos que manejaban las grandes embarcaciones, ¿no? Porque ahí es justamente, en esa época, eran los grandes tratos que tenían comerciales aquí. Versículos 17 al 19, dice así: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Otros más que no repiten también este ay sobre la gran ciudad de Babilonia, porque ahora ya no hay transacciones comerciales, ya va a ser terrible todo lo que va a estar pasando con ellos, ¿no? Así que dice repentina también, en una hora, todo sucede en una hora. No sé si usted recuerda cómo pasó el tema de las Torres Gemelas, cómo se cayeron las Torres Gemelas aquí en Estados Unidos, ¿no? Y que en un momento estábamos viendo una de las torres que se estaba incendiando y de repente vemos a otro avión que se estrella sobre otra de las torres y en poco tiempo esas torres caen, ¿no? Y ha sido terrible para el mundo, qué impactante fue tristísimo, fue terrible toda esa situación que hemos vivido todos. Nosotros estábamos en España, recuerdo, en ese momento, ¿no? Y que si hubiéramos estado viviendo aquí hubiera sido mucho más intenso quizás para nosotros lo que habíamos visto, pero fíjense que fue el golpe sobre dos torres. Imagínense lo que es sobre toda la ciudad caída, incendiada directamente con fuego del cielo y destruida. ¿Se imagina lo que va eso a producir en la gente, ¿no? En el mundo, ¿no? Diciendo, aquí hay juicio de Dios sobre estas ciudades y es terrible lo que va a quedar, no va a quedar nada absolutamente, va a estar todo consumido, ¿no? Ahora, Dios tiene otra perspectiva de ver su juicio y nos dice a nosotros que debemos verlo de acuerdo a lo que Él ve. El versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es decir, alégrate sobre ella. Significa que nos tenemos que alegrar, ¿no? Porque los juicios llegan y son destruidos y hay muchas muertes. No, no es por eso que nos vamos a gozar, sino más bien es porque Dios está dando la justa retribución de los juicios que Dios ha dicho de hace muchos años, ¿no? Así que nos gozamos por la justicia de Dios, ¿no? Pero no porque otra persona reciba ese juicio, sino porque sabemos que Dios es el que trae el juicio. Hay personas que se le está predicando el mensaje del Evangelio, que se le dice, no te metas en ese lío, salte de ahí, sal de Babilonia, ¿no? Como dice aquí la palabra, y siguen en lo mismo. Entonces llegará un momento que Dios traerá su juicio y nadie va a decir, yo no soy culpable, porque están ahí por decisión propia. Entonces, por eso es que justamente nos dice eso. Bueno, aquellos que están esperando que Dios actúe con su justicia, pues ahora que se gocen, porque la justicia de Dios ha llegado sobre el mundo entero y principalmente por este símbolo, ¿no? Del comercio mundial que ha esclavizado a tanta gente. Versículos 21 al 23 nos dice que ahora sí Babilonia va a ser destruida para siempre. Versículo 21 al 23 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, así, ¿no? Como esto. Una piedra de molino antigua. Dice lo siguiente, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo,
Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirán más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrarás más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Qué terrible, ¿no? A cabo, entonces, ahora sí va a ser una destrucción total. Y dice que va a caer Babilonia, así como tirar una piedra grande, ¿no? De este tamaño sería también más o menos tirarla al fondo del mar, y porque nunca más va a salir de allí, ¿no? Saben que esto tiene un paralelo con Jeremías, porque a Jeremías también se le dice que algo similar que iba a suceder con la destrucción de Babilonia, ¿no? Así que Jeremías le dice a un tal Seraías que tenía que atar una piedra de molino. Dice Jeremías 51, 61 al 64, dice: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Es decir, hablando justamente así, iba a caer como una piedra de molino. Así que aquí se cumple lo que justamente se dice allí. Recordemos que Jesús también habló de una piedra de molino, ¿no? Él lo dijo en Mateo 18:6. Dice: cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué terrible va a ser el juicio para uno que haga tropezar a un pequeño, ¿no? Es decir, a alguien que está conociendo a Dios, que quiere creer en Dios. Bueno, aquí Babilonia mata directamente a los cristianos. Hay sangre de mártires terrible sobre esta ciudad, ¿no? Por eso es que aquí aparece esta destrucción, ¿no? Así que bueno, industria, comercio y demás, pues van a llegar a su fin aquí con todo lo que dice aquí la palabra de Dios. Además dice: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Interesante, la palabra hechicería en el original griego es la palabra farmaquía, ¿no? De acá viene fármaco, que tiene que ver con preparar drogas, ¿no? Así que bueno, aquí está el señuelo de Babilonia, ¿no? Con una droga adictiva alimentada por anuncios engañosos y demás, pues ahí es que atrapa, ¿no? En su sistema perverso. Y por último, el versículo 24 nos dice la razón del juicio de Babilonia comercial, ¿no? Dice lo siguiente: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que aquí nos muestra entonces también que justamente el propósito de esta caída, de esta destrucción que Dios manda sobre Babilonia, es que ella ha matado a profetas y a santos. Así que ahora el juicio es por lo que le han hecho a los mártires cristianos. Así que esta sangre de profetas y santos, bueno, es de todos los que han muerto en la tierra. Por eso es muy difícil que una sola ciudad sea la responsable, porque han muerto cristianos en tantos otros lugares. Es cierto de que desde Roma, desde allí muchas veces se han establecido, ¿no? Documentos, se han trazado, ¿no? Cuestiones oficiales para destruir a todos aquellos que creían en Cristo, ¿no? O que tenían un empezamiento diferente a lo que era la religión oficial. Entonces, bueno, había muchos mártires que hubo de toda la vida, ¿no? También desde allí, de Roma. Pero no podemos culpar solo a Roma, porque fíjense también en el Vaticano, además del Vaticano, España. ¿Cuántas veces en España han actuado con la Inquisición matando a tantos cristianos? Lo mismo que en Alemania, de China, ni hablar de China, Norcorea, en Nigeria todos los domingos están matando a cristianos. Vas a el mundo latinoamericano y te vas a encontrar con que también muchos han perdido la vida por causa del Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que es más allá de una sola ciudad. Es el gobierno, es el sistema que ha sido perverso, y cada vez que, bueno, se ha hablado de la palabra de Dios y se ha querido decir las cosas como son, lo han quitado con una muerte directamente violenta. Por eso es que entonces ahora Dios trae castigo sobre este sistema corrupto que ha venido desde el diablo, ¿no? Influenciando a la humanidad a través de esto. Así que por eso es que se destruye
este sistema político, financiero mundial, ¿no? El reinado de Cristo nada tendrá que ver con esto. Así que cuando estemos pensando en cómo va a ser el milenio, olvídate de la forma de gobierno actual, ¿no? De los tratos comerciales que hay hoy. No tiene nada que ver con eso. Va a ser totalmente diferente porque va a ser prosperidad para todo el mundo, va a ser paz para todo el mundo y la iglesia de Cristo trabajando con el Señor al 100%. Así que es impresionante, no te olvides de todo esto, ¿no? Y no te pierdas lo que el Señor tiene para nosotros en la eternidad. Vamos a hacer un repaso, a ver si recordamos la clase de hoy, ¿no? Bueno, aquí hemos hablado entonces de 7 sellos, del juicio de las trompetas, el juicio de las copas, y hemos hablado entonces que a la mitad de la tribulación, entonces el capítulo 7 era la condenación de la gran ramera babilonia religiosa. Pero hoy hemos hablado del capítulo 18, que tiene que ver con la caída de la gran Babilonia política y comercial del capítulo 18. Y esto sucederá ya finalizando lo que es la gran tribulación. Así que esa es la diferencia que hay entre los dos capítulos. Muy bien, a ver, verdaderos y falsos para ver si nos acordamos de la clase de hoy. Primero dice, los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis hablan de la misma Babilonia religiosa. Bueno, hemos dado, ¿no?, los argumentos por el cual decimos no, son diferentes, esto es falso, ¿no? Porque el 17 es la religiosa, el 18 tiene que ver con materialismo, capitalismo, tiene que ver con comunismo, tiene que ver con el gobierno humano. Babilonia fue la cuna de la civilización fundada por Nimrod, pues si te acuerdas de la clase decimos que sí, verdadero, justamente allí fue donde Nimrod la funda como Babel, ¿no? Y Babilonia tiene que ver el territorio de Babel. Tercero, antes que Cristo arrebate a su iglesia, ¿se destruirá la vieja ciudad de Babilonia? No, esto es falso, ¿no? Estamos hablando de que la iglesia de Cristo es arrebatada, después entonces habrá 7 años de tribulación y al final entonces Dios traerá juicio sobre la gran Babilonia. 4. El apóstol Pedro alude simbólicamente a Roma con Babilonia y decimos que es verdadero porque él lo escribe así, ¿sí? Por eso él lo mismo lo dice, exactamente. 5. El castigo a Babilonia es un juicio por la sangre de mártires en ella. Exactamente, eso es lo que decíamos en el último versículo que dice eso mismo, ¿no? Es un castigo sobre esa sangre de mártires. Dios siempre dijo que saliéramos de lo que representa Babilonia. Es cierto, salí de medio de ella, pueblo mío, dice el Señor, ¿no? Para no participar de sus pecados y no participar de su juicio. Por eso es importante salir de allí. 7. Todo el sistema político y comercial usado por el diablo se destruirá. Di que sí, amén. Lo va a destruir porque Dios tiene otra forma de gobernar, muy diferente, ¿no? 8. Nosotros esperamos la nueva Jerusalén celestial, donde gobierna el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Claro, esta Babilonia se va a destruir totalmente y se va a instalar por la eternidad la nueva Jerusalén que viene del cielo. Eso lo vamos a estudiar más adelante, así que no te pierdas esas clases porque va a ser maravilloso acerca de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para decir aleluya. Nos quedamos con Apocalipsis 18, 4 y 5. Recuerda esta exhortación que es importante para nosotros hoy día. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Saben que este principio sirve para todo? Si hoy por hoy tú estás relacionado con alguien que va muy mal, ¿no?, que hace todo lo contrario a lo que Dios quiere, ¿no?, y si tú haces un pacto comercial con él y él recibe un castigo por lo que está haciendo, tú indirectamente también lo recibes, así que tienes que analizar muy bien todo esto. Lo mismo habla de cuestiones espirituales, tiene que ver entonces con el sistema religioso del mundo, ¿no? Así que bueno, por eso el Señor nos dice, salgan de ahí, búsquenme a mí, yo tengo el camino y yo les voy a mostrar la verdad, la vida, porque es Jesucristo el que trae la salvación. Así que hoy mismo recibimos a Cristo, hoy mismo el Señor, el nuestro Salvador, nos librará de la ira venidera para poder gozar la eternidad con Él. Ojalá hayas recibido a Cristo en tu corazón. Si nunca lo has hecho, hazlo
ahora mismo con tus palabras, rindiéndote al Señor, diciéndole, Señor, yo no me quiero quedar aquí en este juicio que viene sobre este mundo pecador, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, quiero participar de ese plan eterno que tienes y gozarme junto con tu pueblo por la eternidad y en las mansiones celestiales que el Señor tiene. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos y mostrarnos todo el plan que tienes, Señor. Tú un día vas a traer juicio sobre aquello que va en contra de tu verdad, en contra de tu ley, en contra de lo que tú has dicho. Señor, no ha habido arrepentimiento y por eso es que le llega el juicio. Oramos, Señor, para que mientras tanto, antes del arrebatamiento, aquí nosotros podamos predicar tu palabra, mostrarle a otros tu verdad, Señor, y que realmente te acepten a ti, sepan, Señor, que en ti hay salvación. Padre amado, porque tú prometes en tu palabra que librarás a tu pueblo, Señor, de lo que va a ser el juicio de la tribulación. Gracias, Señor, porque esperamos tu venida, Señor, y esperamos reinar con Cristo por 1000 años, por la eternidad, gozarnos, Señor, con ese plan que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.